Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. No quiero que me llamen robamaridos, te lo ruego, no me hagas daño, déjame ir. Cylon se sentía como si no podía respirar, cuando la verdad lo golpeó al darse cuenta de que todo ese tiempo que guardó silencio, lastimó a la persona que amaba tanto. Nuea retrocedió 2 pasos y dijo temblando: «Te lo ruego, por favor, vete». Todo eso hizo que Cylon quisiera atraerlo en un abrazo. Sabía que debía irse, dejar que aquello terminara en ese momento, pero en cambio Cylon se apresuró a agarrar la muñeca de Nuea, apretándolo con fuerza, mientras sus ojos se miraban. Entonces dijo lo que más quería decir. Sun tenía razón, solo había una palabra que debería haber dicho. Te amo, Nuea, te amo, así que no puedo dejarte ir. Justo en ese momento, mientras Nuea parecía sorprendido por esas palabras, Cylon lo atrajo a sus brazos. Aunque sintió como el planificador intentaba luchar para liberarse, no estaba dispuesto a soltarlo hasta que escuchara toda la historia. Cylon se confirmó a sí mismo que no volverá a soltar la mano de Nuea nunca más. El amor es un milagro. Cuando dos personas coinciden, todo se vuelve rosa. El silencio envolvió la hermosa casa de Teca durante lo que pareció mucho tiempo para ambas personas. Nuea abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta que la resistencia que había puesto estaba desapareciendo. Su cerebro intentaba comprender esas palabras que podían tener consecuencias extremas. «Amor, estás mintiendo». «No estoy mintiendo», decía Cylon. El acusado argumentó con voz firme, haciendo que Nuea tuviera que mirar a los ojos con enojo. Si Cylon pensaba que arreglaría todo diciendo que la amaba, estaba muy equivocado. Lo estaba menospreciando al creer que era un tonto, cuando la verdad estaba justo frente a él. «Entonces, ¿dónde queda Kun Yiwa? Dices que me amas, pero ¿qué hay de tu novia? ¿Puedes amar a muchas personas al mismo tiempo?» El rugido del joven del norte resonó en toda la casa, haciendo que Cylon frunciera el ceño, pero de inmediato replicó en un tono serio: «Sí, amo a Yiwa». En ese momento Nuea se sintió como si el suelo sobre el que estaba parado se estuviera derrumbando, pero todavía tenía su orgullo. Actuó con fuerza y le envió una sonrisa astuta al chico malo frente a él, que se atrevió a decir que amaba a 2 personas al mismo tiempo. Estaba a punto de replicar cuando Cylon dijo con voz profunda: «Pero amo a Yiwa como una hermana». Nuea abrió los ojos mirando al hombre, que parecía querer transmitirle algo con su mirada, pero en ese momento el oyente no vio, no supo, no escuchó, solo sentía decepción, antes de preguntar con incredulidad: «¿Crees que soy un tonto como para creer esa mentira de que te casarás con una persona que amas como una hermana? Este soy yo. Tengo que casarme con una mujer para ocultar que en realidad me gustan los chicos». Una vez más, Nuea se quedó sin palabras. En ese momento su cerebro estaba aturdido. Cylon no esperó a que Nuea recuperara la conciencia. Se apresuró a explicar para que lo escuchara. «Nuea, tú también sientes que hay algo mal en esta boda, ¿cierto? De lo contrario, no me habías preguntado si estaba dispuesto a casarme. Este es un matrimonio de fachada, para no permitir que mi familia vuelva a interferir conmigo. Entonces, ¿por qué te he buscado? Porque me gustaste desde el primer momento, y porque no me gustan las mujeres». Nuea no pudo responder correctamente. Se quedó inmóvil como un loco en los brazos del futuro novio, que estaba contando una historia que parecía haber salido de algún artículo de problemas en el amor en una revista. Pero esta era la vida real y él estaba involucrado en ese asunto. Nuea lentamente comenzó a sacudir la cabeza como si no pudiera creerlo. «Nuea, tienes que creerme, esta boda no sucede por amor. Está bien, Yiwa y yo nos amamos, pero nos amamos como hermanos.
Entonces estás engañando a Kun Yiwa. ¿Engañándola? ¿De qué hablas? Había muchos hombres homosexuales que se casaban y terminaban echando a perder la vida de la mujer frente a ellos. Sailón parecía uno de esos hombres. Engañaste a Kun Yiwa para que se casara contigo. Eres incluso peor de lo que pensaba. No puedo creer que alguien como tú tenga una idea tan mala. Nuea, detente, escúchame primero, por favor. Sailón lo llamó con voz profunda, agarrando firmemente el hombro de la otra persona. Nuea no supo si era por ese tono serio o no, pero lo hizo sentir más enojado, haciendo que huyera de su agarre. El gesto incómodo, casi sin aliento de Nuea, hizo que Sailón lo mirara, antes de tomar rápidamente su teléfono móvil, mientras aún sostenía su mano. Con la mirada recorrió la pantalla del dispositivo. Nuea, mira esto primero, por favor. No, no quiero ver, decía Nuea. Pero tienes que verlo, te lo ruego. Mira antes de enojarte conmigo. Sailón no soltó su hombro, además sus ojos agudos siguieron fijos en Nuea, suplicando y pidiendo una oportunidad, hasta que la persona que tenía un corazón débil apretó la boca con fuerza, queriendo quitarse el teléfono móvil de la cara, pero terminó odiándose a sí mismo por no poder evitar tomarlo entre sus manos para mirar la imagen que seguramente lo haría sufrir. La foto era de los novios con una amiga a su lado. Era una foto de Kun Yiwa sentada en una silla de madera, con una mujer hermosa sonriente y con cabello negro. Los brazos de las chicas se entrelazaron, lo que significa que eran amigas cercanas, mientras que Sailón se quedó atrás, con las manos sobre los hombros de Yiwa. Los tres estaban sonriendo para la cámara. No importaba cómo lo miraras, no tenía nada que ver con él en absoluto. Sin embargo, la persona que señaló el novio no era ni él mismo, ni Yiwa, sino la persona que parecía sobrar en la foto. Esta mujer es la novia de Yiwa. ¿Qué dijiste? O si quisiera dejar que la otra parte dijera que lo que escuchó no era cierto. Sin embargo, Sailón asintió de nuevo para reafirmarlo. A Yiwa no le gustan los hombres. A mí me gustan los chicos y a ella le gustan las chicas. La persona que ves aquí es su novia desde que estaban en la universidad. Pero tu madre dijo que ustedes han estado juntos desde la escuela. Nuea organizó lo que había escuchado en su mente para contradecirlo, y eso hizo sonreír a Sailón, porque conocemos nuestros gustos desde entonces, ya te lo había dicho. Yiwa me entiende. Mientras estaba confundido porque nunca me habían interesado las mujeres, Yiwa vino a mí y me dijo que ella tampoco estaba interesada en los hombres, y la persona que le gustaba era su compañera de cuarto, una chica. Fue entonces que nos dimos cuenta. Me pasó a mí y le pasó a Yiwa, pero entendimos que nuestra familia nunca lo aceptaría. Probablemente puedes adivinar lo que sucedió después de eso. Nuea solo pudo suspirar y responder: ustedes comenzaron a salir. Sí, nos usamos el uno al otro como una fachada para ocultar todo, dijo asintiendo a manera de confirmación. Todo terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.